Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos comenzando una nueva semana en el curso de la cual habrá un pleno en el Congreso de la República. Es probable que se discuta un tema muy sensible como el de la reforma universitaria, pero tenemos otros temas constantes, el de la inseguridad ciudadana, porque hemos asistido este fin de semana a algunos casos graves que nos alertan sobre el disfuncionamiento de nuestros dispositivos para luchar contra delincuentes. Se ha publicado además ayer, domingo y hoy una encuesta de Ipsos al cabo de un mes de la presidenta, dando cuenta de una caída de la aprobación del Ejecutivo, tanto el presidente como algunos ministros, pero también del Congreso. Al fin de la semana pasada tuvimos por otra parte la noticia de la Fiscalía desestimando las denuncias por fraude reportadas con algunos ejemplos de 4 regiones diferentes del Perú: Ancash, Cajamarca, San Martín y Arequipa. La Fiscalía no ha hallado ningún indicio de fraude en los casos reportados. Y finalmente tenemos un tema también importante, grave, que es la denuncia que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez de sentir que se busca criminalizar su acción, razón por la cual él ha tenido que demandar medidas de protección a él y a su familia. Esto en relación a las acusaciones que se hicieron contra él de haber instigado el suicidio de Alan García. Vamos a hablar sobre estos temas y otros con 2 congresistas. Por una parte, el señor Alex Flores, representante de Perú Libre, representante por Ayacucho y presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República. Junto a él entrevistamos al señor Alejandro Muñante, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular y vicepresidente de la Comisión Especial creada para dar seguimiento al tema del COVID en nuestro país. Señores congresistas, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches, Fernando. Mi colega. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Igualmente, muy buenas noches al colega Muñante. Sí, muchas gracias. Señor Muñante, quisiera, de los temas que hemos mencionado u otros, ¿cuáles le parecen los temas más importantes que amerita que usted y su colega Flores aclaren sus puntos de vista ante la opinión pública y nuestros televidentes? Bueno, estos sin duda son importantes, ¿no? Yo en todo caso propondría el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Creo que es un tema que ahorita está golpeando muchísimo a la población, al ciudadano de a pie, y creo que ese tema debe ser abordado por todas las autoridades en este país, sobre todo los del Ejecutivo, quienes son precisamente los que tienen en su administración, ¿no? El hecho de llevar seguridad a todos los peruanos. De acuerdo. ¿Y qué propone usted? ¿Qué iniciativas le parece que es importante que el Congreso saque adelante para contribuir a una política eficaz a favor de la seguridad ciudadana y contra la delincuencia en todas sus formas, incluida naturalmente el crimen organizado y, hay que subrayarlo, el narcotráfico? Sí, mira, desde el Congreso se puede aportar muchísimo en el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Qué duda cabe de eso? ¿No es cierto? Pero es importante resaltar además que es el Ejecutivo quien tiene a su cargo los recursos públicos para hacer efectiva esas leyes y también tener y llevar a cabo un plan operativo, ¿no?, de seguridad ciudadana, porque son ellos los que finalmente ejecutan los recursos para llevar esa seguridad. Desde el Congreso podemos hacer mucho con leyes, ¿no es cierto? Pero de nada sirven esas leyes si el Ejecutivo no las ejecuta. Desde mi bancada y particularmente mi persona, he presentado 2 proyectos de ley que van justamente en esa línea. Uno de ellos busca reducir la cuantía en los delitos de hurto. Fíjese, cuando se aplicó, cuando se implantó este delito de hurto en nuestro Código Penal, ¿no?, se estableció que aquellos hurtos que no excedían el salario mínimo, ¿no?, podían estar considerados faltas. Los que excedían ya eran delitos. Pero en ese tiempo el salario mínimo era 630 soles. Hoy en día el salario es 970 soles, 950 soles. Entonces, que una persona en este momento robe un celular, robe una cartera que cueste menos de 900 soles, es considerado una falta.
Y eso en esta realidad ya no puede ser posible. Por eso he presentado un proyecto de ley justamente que está ahorita en la Comisión de Justicia para que se reduzca esa cuantía, ¿no?, a digamos, una tercera parte de lo que hoy es un sueldo mínimo, y de esa manera se pueda castigar la delincuencia como corresponde. El otro proyecto que he presentado tiene que ver justamente con la problemática que hoy tenemos de tener bandas criminales extranjeras que hoy operan en nuestro país. De eso hemos recibido bastante queja los congresistas y tenemos que hacer algo. Lo que yo estoy proponiendo es que se aplique como medida preventiva la expulsión, ¿no?, de estos extranjeros que son hallados en flagrancia, para que puedan llevar sus procesos de manera virtual en donde se encuentren. Eso es posible gracias a la virtualidad. Hoy en día un reo puede afrontar su proceso virtual, no necesita estar presente en un juzgado. En este caso podríamos aplicar el mismo procedimiento para estas personas, pero asegurándonos de que no estén más en nuestro país delinquiendo y haciendo daño a los peruanos. Tomamos nota entonces de esos dos proyectos que usted impulsa. Señor Alex Flores, sobre delincuencia organizada, usted conoce, porque preside una comisión dedicada al tema del Braem, y usted ha nacido en Ayacucho, nada menos que en Víctor Fajardo, de manera que conocerá muy bien todos los circuitos por los cuales bandas de narcotraficantes atraviesan su bella región de origen ayacuchana, desde el Braem hasta el puerto del Callao, eventualmente, donde sabemos las cosas que están pasando. Su opinión sobre lo que hay que hacer y su compromiso para sacar adelante proyectos que orienten nuestra política pública de una manera eficaz y coherente. Así es, don Fernando. Estos últimos días estamos viendo un incremento preocupante de actos delictivos, sobre todo el sicariato. Bien ha dicho usted, el día de ayer nomás han asesinado allá en Santa Rosa, en el Braem, en Ayacucho. Hace unos meses también han asesinado a un alcalde allá, al alcalde de La Mar, en Ayacucho también, y es preocupante el sicariato, este tipo de crimen organizado que no solamente se está dando en las grandes ciudades como en Lima, en Huamanga, sino también al interior del país. Para lo cual nosotros planteamos de que tiene que haber una solución a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. A largo plazo, definitivamente, el problema de la inseguridad ciudadana es estructural. Necesitamos crear mayores condiciones en educación, en darle oportunidades a la juventud para que no pueda caer en las garras de la delincuencia. A mediano plazo tiene que haber una reestructuración en las instituciones que se dedican a luchar en contra de la inseguridad ciudadana, como es en la Policía Nacional, en el Ministerio Interior. Sin embargo, también tiene que haber una respuesta a corto plazo. Y creo que en eso nosotros planteamos de que se tiene que dar prioridad, y saludamos la iniciativa del ministro del Interior, Avelino Guillén, al tema de inteligencia, ¿no? Así como se hizo en la época del terrorismo con el GEIN, donde se ha priorizado la inteligencia para terminar con estas bandas organizadas. Es un anuncio por ahora. No hay todavía obra respecto a eso, es un anuncio de lo que él piensa que hay que hacer, pero falta que eso se vuelva un proyecto efectivo y una realidad. Y yo aprovecho la plataforma RPP para decirle al ministro de que tiene que implementar con la mayor urgencia posible, porque no puede ser que en nuestro país se siga lamentablemente asesinando para robar un celular, se sigan quitando vidas por la inseguridad ciudadana. Tiene que haber mayor atención, en este caso también priorización de parte del Ejecutivo. Nosotros desde el Congreso, por supuesto, estamos para impulsar, para respaldar y para apoyar. Y creo que hay temas que se van a debatir, que son importantes, como el declarar en estado de emergencia algunos puntos donde la delincuencia ya es incontrolable. ¿Cuáles son esos puntos que usted cree que deben ser declarados en estado de emergencia? Bueno, hay algunos distritos en la ciudad de Lima, en la cual hemos visto estos últimos días y semanas de manera alarmante el incremento del sicariato, de la delincuencia, al igual también en el interior del país. Bueno, el Braem está en estado de emergencia ya casi por
30 años, pero tiene que haber un replanteamiento. Con pocos progresos, ¿ah? No ha servido para mucho el estado de emergencia ahí. Correcto, a eso voy. Tiene que haber un replanteamiento porque no ha dado resultados hasta ahora y por lo tanto nosotros le damos una perspectiva de solución más estructural, social. Creo que mayor presencia del Estado allá en el RAE, mayor inversión en obras de impacto social, en darle condiciones para que los agricultores, los campesinos de allá puedan desarrollarse y trabajar de una manera dentro de la legalidad. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera que hablemos sobre el COVID, antes de abordar otros temas, en parte porque el señor Alejandro Muñante es uno de los líderes de la comisión que ve este tema en el Congreso. Yo quisiera preguntarles, ¿qué se está haciendo bien en la lucha contra el COVID y en qué podemos mejorar? Porque tenemos cifras muy malas, pero cifras buenas también. Malas, la mortalidad de las 2 primeras olas. Seguimos siendo récord del mundo en materia de mortalidad, pero buenas el porcentaje de los vacunados de los últimos tiempos. Vamos a tomar una pausa, después de la cual escucharemos el punto de vista sobre este tema del COVID frente al Estado y a la sociedad con el congresista Ale Flores de Perú Libre y Alejandro Muñante de Renovación Popular. Estamos conversando con los congresistas Alex Flores de Perú Libre y Alejandro Muñante de Renovación Popular y había quedado planteada la pregunta sobre el COVID y el Estado peruano. Yo quisiera conocer qué piensan ustedes de lo que estamos haciendo bien como Estado y lo que estamos haciendo mal, o por lo menos que se debe mejorar. Señor Muñante. Sí, mire, en el tema de la lucha contra la pandemia, sin duda, amerita implementar una nueva estrategia, incluso hasta replantear algunas, ¿no? El tema de los laboratorios me parece sumamente preocupante que al día de hoy, ya teniendo en cuenta de que íbamos a afrontar una tercera ola inminente, ¿no es cierto? Recuerde que hablábamos de esto en agosto, septiembre, creo que la tercera ola se había atrasado un poco, pero me parece increíble que el gobierno no haya podido prever el impacto de esta tercera ola y no se haya podido implementar una red de laboratorios a nivel nacional. Hoy en día las pruebas rápidas o las pruebas moleculares, perdón, demoran entre 4 o 5 días. Recuerdo una nota de su medio, ¿no?, que había señalado que en Chimbote se demoraban así, ¿no? Entonces, no es posible que en una situación de tercera ola, ¿no?, los laboratorios no den resultados después de 3 o 4 días. Es importante que el Estado, en este caso, ejecute una red asistencial de laboratorios que puedan procesar las pruebas de manera mucho más rápida, considerando de que esta variante es mucho más contagiosa. Creo que también es importante que el Estado priorice las pruebas moleculares gratuitas, se establezcan más puntos en nuestro país. Estamos viendo que eso está dando resultados, ¿no? Porque la gente a veces preocupada por algunos síntomas va a estos centros, ¿no? Y se saca la prueba y si sale positivo inmediatamente se va a hacer su cuarentena, ¿no es cierto? Pero muchas veces para llegar a estos laboratorios gratuitos tienen que hacer una cola y eso se genera aglomeración y eso es lo que tampoco queremos. Yo creo que es importante allí también poder puntualizar y que existan más puntos gratuitos para sacar las pruebas moleculares, la antígena. También otro tema que coincidimos mucho, incluso con las autoridades del Ministerio de Salud, es fortalecer la primera línea, las postas médicas, los centros de salud en cada barrio, en cada distrito del país. No queremos que los hospitales nuevamente se aglomeren, no queremos que exista abandono incluso de otros pacientes en los hospitales y para eso es necesario fortalecer esta primera línea. Desde el Congreso, desde la Comisión de Salud, ya estamos aprobando una norma para que los residentados médicos, ¿no es cierto?, puedan estar en primera línea, puedan estar atendiendo ya a pacientes en estos centros de salud, ¿no es cierto?, mientras dure el estado de emergencia y una vez que termine el estado de emergencia ellos puedan volver para que hagan su especialidad que corresponda según el campo al que ellos se inclinan más. Pero es importante tener personal médico
en estos centros atendiendo pacientes con sintomatología. Y también hay algo que estamos haciendo que nos parece sumamente importante, es que en esta situación es donde nos carecemos muchas veces de especialistas médicos, como por ejemplo los internistas. Y hoy, hasta el día de hoy, se persigue, se sanciona a aquellos médicos internistas que trabajan en dos lugares distintos, como el Salud o como un hospital del MINSA. Eso no puede ser. Nosotros desde el Congreso estamos impulsando la norma para que se pueda permitir la doble percepción en los médicos y de esa manera puedan estar atendiendo a pacientes en el MINSA y a pacientes en el Salud. Eso va a ser de suma ayuda. No va a ser, digamos, la solución al problema, pero sí va a contribuir a reducir estas brechas que hoy día tenemos en los sistemas de salud. De sus tres temas: laboratorios, primera línea y especialistas. Señor Flores, cuando usted viaja a su región natal de Ayacucho y a su provincia de Víctor Fajardo, ¿qué le dice la gente? ¿Cómo se siente tratada? ¿Y cuán presente está el Estado frente a una realidad sanitaria, pandémica, que ha llegado de pronto ahí? Explíqueme, por favor, cuál es la queja que usted recibe, cuál es la exigencia que usted escucha de parte de nuestros compatriotas ayacuchanos. Sí, lo primero, don Fernando, es que hay que felicitar en este caso al gobierno haber garantizado la suficiente cantidad de vacunas para la población. Se ha ido avanzando muy bien en ese sentido. Eso venía de antes, no es por escamotear méritos actuales, pero reconozcamos que venía de antes, sí. Y se ha continuado en esa línea que es la correcta, tanto en la capital como en la provincia. Sin embargo, hay un tema preocupante, es que los grupos antivacunas han ido ganando espacio y que lamentablemente han desinformado, lo hacen en la ciudad y con mayor fuerza lo hacen en provincias, y hay un grupo de ciudadanos que no se resisten a vacunarse porque han recibido esta información a todas luces anticientífica. Y creo que esto se está convirtiendo en un problema porque hay un alto porcentaje de ciudadanos, tanto en provincia como a nivel nacional, que no están vacunados. Frente a ello, lo que yo planteo es una comunicación más efectiva, una campaña de sensibilización y de información de parte del Estado a la población para hacerles saber que la única solución que ha dado la ciencia para contrarrestar la pandemia son las vacunas, y por lo tanto no hay por qué temerlas, no hay por qué caer en estos argumentos de los antivacunas que irresponsablemente han difundido a través del país, incluido algunos grupos políticos. ¿Grupos políticos también? ¿Grupos políticos también? ¿Cuáles grupos políticos? Hemos visto a algunos congresistas ponerse en esa postura, ¿no? Incluido de la bancada de la que soy, por supuesto que yo no comparto, y esto es un tema que está afectando de alguna manera a que se pueda inmunizar masivamente y podamos alcanzar la inmunidad de rebaño, que sería una barrera para enfrentar la pandemia. Igualmente, yo veo también el tema de que, si bien es cierto, estamos en una economía de libre mercado, pero esto no puede ser ilimitado, al menos en casos como la salud, que debe ser un derecho y que el Estado, el Ministerio de Salud, debería garantizar. Vemos cómo las clínicas, los laboratorios que hacen la prueba de descarte de COVID, están cobrando pues de una manera exorbitante si hacemos una comparación con otros países. Y esto es preocupante porque cuando un ciudadano quiere ir a sacarse la prueba para saber si tiene o no el virus en su cuerpo, está sometido a largas colas, a precios altos, y que esto pues impide de que se puedan tomar las medidas preventivas a tiempo. Por lo tanto, yo planteo que el Estado, el MINSA, ¿no?, ya que estamos en pandemia, la Constitución lo permite, debería intervenir, debería regular los precios. Se debería poner un justiprecio para estas pruebas, igualmente para todos los implementos, instrumentos médicos que tengan que ver con el tratamiento del COVID, porque en esta lucha tiene que estar comprometido no solamente el Estado, el sector público, también el sector privado. Son temas que se ha visto, respondiendo a su pregunta, tanto en la provincia,
ciudadanos que se sienten de que no hay una atención oportuna, de que no hay una atención efectiva. Muchas veces yo coincido con el colega cuando dice que hay que fortalecer la primera línea, porque han dejado de atender otras enfermedades y todos se han concentrado al COVID, y que esto lamentablemente ha estado afectante en las pequeñas costas, en los centros de salud a nivel del interior del país. De acuerdo. Señor Muñante, ¿qué reacciona usted ante las dos afirmaciones que ha hecho su colega Flores? Uno, respecto a la responsabilidad de los grupos antivacunas, que él dice que también han penetrado partidos políticos, y reconoce hidalgamente que incluso su propia bancada nos ha dicho, y también los límites del mercado libre para que los precios no sean prohibitivos cuando se trata de urgencias ligadas a una pandemia como la del coronavirus. Bueno, yo puedo decir, Fernando, es que la desinformación se combate con información. Y eso lo vine diciendo desde un primer momento. Muchas veces grupos avanzan cuando el Estado no pone de su parte para informar oportunamente a la población. Y eso creo que lo ha señalado bien mi colega, ¿no? La información, la dosificación de la información, los medios, la forma en cómo se transmite la información va a ser muy importante en este momento. Pero gracias a Dios, usted reconoce, señor Muñante, que hemos visto, por ejemplo, el caso de Djokovic, una estrella mundial de un deporte que es internacional, que nos obliga a rozarse con todos los países del mundo. Un joven con un enorme capital adquirido en las canchas de tenis que hemos sabido era un mentiroso, un antivacunas que disimulaba y quería mentir para entrar a un país que tenía reglas sanitarias que obligaban la doble vacunación. O sea, estamos ante un tema internacional. Y en el caso de Francia, un eminente premio Nobel de Medicina ha sido un defensor de la hidroxicloroquina y un enemigo de las vacunas. O sea, eso es gente informada, es un científico, un médico y un premio Nobel. Existe eso en todos los niveles y en todos los países. O sea, el combate es difícil contra este prejuicio tenaz de los antivacunas. Bueno, la gente tiene que tomar la información, tiene que buscar la fuente de la información correcta e informarse y tomar su decisión, ¿no? Eso creo que es vital en todo país, en todo Estado de Derecho. Yo creo que no se pueden inculcar derechos, ¿no? Porque simplemente no se ajustan a un parámetro o no se alinean a algo que de repente pueda ser promovido de manera internacional. Yo creo que aquí las personas van a tomar su decisión en la medida en que estén más informadas, ¿no? Y aquí también el Estado tiene que además respetar la libertad de las personas que, probando que están libres de la enfermedad, ¿no es cierto?, como una prueba PCR negativo, guardando las medidas de bioseguridad, puedan, digamos, ejercitar sus derechos libremente. Eso a mí no puedo comprender cómo pueden establecer ciudadanos de segunda clase en nuestro país. Si una persona sana puede probar que está libre de la enfermedad y que además guarda las medidas de bioseguridad, no representa ningún peligro en lo absoluto. Pero usted quisiera que hayan trabajadores no vacunados en espacios cerrados. Usted sabe que se puede ser contagioso sin tener síntomas. Es decir, la norma es el trabajador que no quiere vacunarse no puede ir a trabajar. ¿Perdón? Y los vacunados también pueden contagiar. Es decir, aquí lo importante es que las personas guarden las medidas correctas de bioseguridad, ¿no? Eso creo que todos tenemos que estar de acuerdo con esto. Yo creo más bien que la desinformación también viene de aquellos que promueven mucho la vacunación, porque he visto gente que, considerando que ya tiene las dosis completas, se han flexibilizado las medidas, ¿no es cierto? Y incluso eso les ha hecho pecar de confiados y han podido incluso ser propagadores de la enfermedad. Yo lo he vivido en mi despacho. Una persona vacunada contagió a otra trabajadora del despacho. Entonces, eso evidentemente a veces nos pecamos de confiados, y eso tenemos que corregir inmediatamente por el bien de todos. ¿Le parece mal que el Ministerio de Trabajo obligue a los trabajadores en espacios cerrados a vacunarse? Yo lo que considero es que el derecho al trabajo
no está contemplado dentro de un impedimento que puede hacer el Estado frente a un estado de emergencia. Pueden haber medidas menos gravosas que eso, que perder su trabajo. Y las declaraciones internacionales de derechos humanos lo respaldan. ¿Pero cuáles medidas? Las restricciones no pueden ser tales. ¿Pero cuáles medidas? Bueno, una prueba PCR negativo para que vaya a trabajar y las medidas de bioseguridad. Pero usted mismo dice que toma 4 o 5 días tener los resultados. No, pero hay establecimientos privados que lo pueden hacer mucho más rápido, ¿no? Bueno, o sea, usted quiere que el Estado pague 350 soles en vez de vacunar, que es gratis. Bueno, una prueba molecular no está a 350 soles. No sé, yo voy a un centro y me cobran 80 soles, 100 soles las pruebas moleculares. Me va a dar esos datos, ¿sabes? Porque me parece un precio mucho más bajo que tengo que pagar yo cuando he querido. Sí, ahora la competencia precisamente ha hecho que los precios bajen considerablemente. Me alegro. Señor Flores, usted, por favor, ¿qué piensa sobre las obligaciones para que los trabajadores que trabajan en espacios cerrados, no estoy hablando de la gente del campo, estén obligados a vacunarse para ir a trabajar? Yo creo que se tiene que respetar el derecho de todo ciudadano. Sin embargo, el derecho individual no puede estar por encima del derecho colectivo de la comunidad. Y en este caso es necesario que se vacunen si van a estar dentro de un espacio cerrado, puesto que, como vuelvo a repetir, el derecho colectivo de las mayorías está ligeramente por encima del derecho individual. Y en este caso no se puede exponer a la población o a las personas que trabajan en un espacio cerrado. Si se quiere asistir, se tiene que cumplir con estas normas y tienen que vacunarse, porque, como vuelvo a repetir, en estos momentos no tenemos otra respuesta más que la ciencia, y la ciencia ha dicho que son las vacunas y tenemos que cumplirlas. Antes de que el tiempo nos gane, yo quería plantearles otro tema, no vamos a poder abordar todos los que hubiéramos deseado, ¿eh? El tema de lo que ha revelado la encuesta Ipsos, publicada en el Diario de Comercio el día de ayer y el día de hoy. Como ustedes saben, lo que esa encuesta muestra es que la aprobación al presidente de la República y a los principales ministros baja. Pero también el Congreso de la República tiene una tasa de desaprobación muy elevada y más elevada que la del Ejecutivo. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esta doble cifra, señor Muñante? Bueno, lo que reflejan las cifras son lo que estamos viviendo todos los peruanos. Creo que a nadie nos debe sorprender el hecho de que la desaprobación del presidente Castillo vaya en aumento. Más bien yo considero que la encuesta se queda corta. El descontento es mucho mayor, ¿no? La situación en la que está envuelto el presidente Castillo, en medio de investigaciones penales, ¿no? En medio de ineficiencia, en medio de una paralización de la economía, creo que está pasándole factura, ¿no? Y esto definitivamente se ve reflejado en este descontento ciudadano. Y yo lamento esto, ¿no? Porque siempre se nos ha vendido la idea de que este es el primer gobierno de izquierda que tiene nuestro país. Sin embargo, si esto es un gobierno de izquierda, no quiero ni siquiera imaginar lo que pueda pasar con el Perú, con una asamblea constituyente socialista plurinacional, ¿no es cierto?, que es contrario al capitalismo, que es contrario a la inversión, de boca del señor Evo Morales. Entonces, definitivamente, ¿no? Esto preocupa a todos los peruanos. Yo creo que si el presidente Castillo no enmienda su camino, las tasas de desaprobación pueden ser mucho mayores, llegando incluso a igualar a lo que en su momento fue el presidente Alejandro Toledo, ¿no? Y con respecto a la desaprobación del Congreso, todos los congresos son impopulares. En todas las partes del mundo los congresos no cuentan con mayor respaldo y aprobación. Y hay que considerar además que solamente el 20% de los electores fueron los que eligieron a los congresistas que hoy estamos en funciones, no fueron todos los peruanos que nos eligieron. Por tanto, si un congreso tiene más de 20% de aprobación, diremos que ese congreso está representando bien a sus electores, de ese 20% que los eligió, más o menos haciendo
un símil en las cifras electorales. Pero bueno, nuestro trabajo va a ser siempre tratar de responder a las necesidades de la población y lo que resta del camino vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. A menos mi bancada tiene bien claro cuáles son los puntos que va a tratar este año: la lucha contra la inseguridad ciudadana, la lucha por la salud, la lucha por una correcta educación y la lucha pues por una reactivación económica con verdadera inversión. Su opinión, señor Alex Flores, sobre los resultados de la encuesta Ipsos a propósito de la desaprobación del Ejecutivo y la del Congreso. Bueno, creo que es una fotografía del momento en la cual hay responsabilidades compartidas, de algunos más que de otros, y estamos viendo que hay una crisis política generada por un Congreso que desde un momento tuvo una actitud obstruccionista, antidemocrática y muchas veces golpista, incluyendo de que algunas bancadas en su momento levantaron la bandera del fraude, que ahora el Ministerio Público ha dicho que no ha habido ningún fraude. Creo que todo esto ha afectado en deslegitimar el trabajo del Parlamento, al igual que se han aprobado leyes inconstitucionales, antidemocráticas, antipopulares, como es la ley que le prohíbe el referéndum para la Asamblea Constituyente en el Congreso de la República. Igualmente también en parte del Ejecutivo, la población percibe la falta de contundencia del presidente para cumplir con las promesas que ha hecho al pueblo, a la velocidad que debería de darse. Yo creo que esta crisis que se está viendo es un reflejo de lo que siente la población frente a los políticos, tanto del Parlamento como del Ejecutivo, que tiene que servirnos para reflexionar y para rectificar el camino y ponernos a trabajar en función a los intereses de las grandes mayorías para los cuales hemos sido elegidos. Un Congreso que realmente garantice los plenos derechos del pueblo peruano, los derechos democráticos, los derechos que debe tener al acceso de una salud, de una educación gratuita. Usted lo ha dicho, hay reformas como de la SUNEDU, ¿no? Que van en contra de garantizar la educación de calidad, la educación superior, que seguramente se va a debatir estos días. Cosas que han ido seguramente calando en la población y que el Congreso debe reflexionar y debe ponerse a trabajar pensando siempre en el bienestar del pueblo peruano. Señor Muñante, usted ha escuchado al señor Flores. Es cierto que la Fiscalía ha investigado denuncias que han llegado de 4 regiones diferentes: Ancash, Cajamarca, San Martín y Arequipa. Ha interrogado a las personas concernidas y no ha hallado ninguna evidencia de fraude. Sin embargo, algunas personalidades de su bancada y su partido han basado su estrategia política en la tesis de un fraude. ¿Cómo reacciona usted ante esta afirmación de la Fiscalía? Bueno, antes que nada, quiero precisar de que el Congreso no ha hecho hasta este momento algún acto de obstruccionismo. Nos pidieron facultad legislativa, se la dimos. Nos pidieron confianza en 2 oportunidades, el Congreso se la dio. No vengan a echarnos la culpa a nosotros de la ineptitud, de la incapacidad para llevar la rienda de este país. Hasta este momento el Congreso no ha hecho nada que vaya en contra del trabajo que puede, hacer el Ejecutivo por todos los peruanos. Y con respecto a este tema, bien, la Fiscalía es un ente autónomo que tiene toda la responsabilidad de emitir sus fallos. El Congreso, por su lado, que es una investigación distinta al ámbito penal, tiene también sus facultades y por ende esta comisión va a seguir en funcionamiento. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo específicamente en esa comisión no es hallar delitos propiamente, sino hallar irregularidades que no necesariamente tienen que, estar dentro del ámbito penal, pueden ser también en el ámbito administrativo y civil, y que eso puede conllevar a propuestas para la mejora de nuestro sistema electoral. Eso es en grandes palabras o lo que nosotros de manera mucho más amplia queremos hacer desde la comisión investigadora, no solamente para hallar delitos, sino también para hallar irregularidades que puedan significar el fortalecimiento de nuestro sistema electoral. Quería utilizar unos segundos, en realidad, para hablar sobre cultura. Señor Flores, usted preside la Comisión de Cultura.
el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, ha declarado, creo que en alguna comisión, que la ministra de Cultura, él opina que tiene vínculos con Sendero Luminoso. Su reacción frente a esta afirmación, si es que la conoce usted. En un momento lo hizo de manera irresponsable, sin contar con ninguna prueba, una acusación que ha conllevado a desestabilizar y responderle al colega de que este Congreso sí ha tenido actitud obstruccionista. Es el caso de haber creado esta comisión para investigar el fraude electoral, cuando todos los organismos internacionales decían de que no ha habido fraude, que había sido democrático el proceso electoral. De tal manera que este tipo de declaraciones, de acusaciones, han ido mellando la dignidad del Congreso, y que seguramente en la población ha ido pues marcando también. Yo creo que esto debe cambiar. Los señores de Renovación Popular deben pedirle disculpas al pueblo peruano, porque en su momento levantaron esta mentira del fraude electoral, ideologizaron bastante las cuestiones de control político, y en el cual pues se ha entrampado cuando el Congreso debería estar trabajando en otras leyes que favorezcan directamente a la población. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Quisiera preguntarle, señor presidente de la Comisión de Cultura, ¿qué pasa con el Museo Nacional? Es la más grande inversión en cultura en la historia de nuestro país. ¿Qué cosa hay dentro? ¿Qué se ha previsto? ¿Qué se ha discutido en su comisión sobre la mejor manera de darle uso como expresión de nuestra riqueza cultural y como instrumento educativo? Estamos desaprovechando una gran infraestructura. Totalmente de acuerdo con usted, don Fernando. Precisamente para ello en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural hemos creado un grupo de trabajo de museos que están haciendo su informe, están trabajando y también estamos discutiendo, estamos preparando el dictamen para la Ley General de Museos, para que se pueda poner en valor y sobre todo se pueda mostrar la diversidad y la riqueza cultural que tenemos como un país de gran herencia cultural. Estamos trabajando en ello, don Fernando. Dentro de muy poco se verán los resultados desde el Legislativo, y también vamos a exhortar al Ejecutivo para que se ponga en valor y también se abra al público estos tesoros que tenemos, que deben ser conocidos por todos los peruanos para que puedan sentirse orgullosos de pertenecer a un pueblo. Señor presidente de la Comisión de Cultura, usted es partidario de que las piezas emblemáticas que están en Pueblo Libre, no un museo inadaptado y en malas condiciones y en precariedad y en situación de riesgo, sean trasladadas al MUNA de Lurín Pachacamac? Definitivamente creo que se ha construido una infraestructura adecuada y se tiene que mostrar estos restos arqueológicos. Nosotros somos partidarios en ello. Sin embargo, como le vuelvo a reiterar, hay un grupo de trabajo dentro de la comisión que dentro de muy poco ya va a dar su... Tomamos nota que dentro de muy poco, le voy a preguntar de acuerdo. Señor Muñante, tenemos 30 segundos, palabras finales, si se puede referir a este tema, cultura y el MUNA, por favor. Bueno, yo sí creo que es importante que nuestra cultura sea revalorizada en nuestro país, y justamente lo que hoy queremos es personas idóneas para poder llevar a cabo estas políticas. Es importante que las personas capacitadas en estos temas estén al frente, no solamente de ejecución, sino también de la fiscalización. Y yo creo que en esto estamos fallando bastante. Y por último, lo único que quiero decir es que si alguien tiene que pedir disculpas, es este gobierno a todos los peruanos por la situación en la que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos, congresista Alex Flores de Perú Libre y Alejandro Muñante de Renovación Popular. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tengan buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con un colega de la radio chilena Bio Bio para que nos diga cómo se ha abordado en su país la alerta de tsunami que ellos registraron el día sábado, como nosotros.